Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de programación con Python, donde vamos a ver cómo crear interfaces gráficas de usuario en Python usando la librería Tkinter. Para ello nos vamos a la carpeta de trabajo. Voy a abrir con el botón derecho Visual Studio Code. En estas clases estamos trabajando normalmente con Google Colab, pero en alguna ocasión vamos a trabajar con Visual Studio Code por ser más correcto para el tipo de, tema que estemos dando, y en este caso son aplicaciones de escritorio, para lo que nos viene mejor Visual Studio Code. Esperamos que se abra y cargue. Voy a cerrar los archivos que teníamos abiertos de una clase anterior. Abro aquí el explorador y le voy a llamar 18 Tkinter. Me tengo que situar fuera de esta carpeta. Ahora sí. 18 Tkinter.py. Cierro aquí. Voy a ampliar el tamaño de letra con control más para que se vea mejor. Y vamos a comenzar. Tkinter es el módulo estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuario. GUI. Es fácil de usar y permite crear ventanas y widgets interactivos como botones, etiquetas y campos de entrada. Vamos a crear una ventana básica. Para ello, lo primero es importar la librería Tkinter y le vamos a poner un alias como tk. Voy a poner aquí un comentario: crear ventana principal. Ventana es igual a tk punto t, en este caso en mayúsculas tk, y abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual ya tenemos el objeto ventana creado. Y ahora podemos llamar a ventana.title y pasarle por aquí el título que le vamos a poner a esta ventana. Le ponemos mi primera ventana y le vamos a dar ahora la dimensión. Para ello ponemos ventana.geometry y aquí entre paréntesis y comillas le ponemos una cadena de texto, en este caso 400 por 300. Usamos en este caso la X en minúscula. Vamos ahora a iniciar el bucle principal para que se muestre esta ventana. Y ponemos aquí ventana.mainLoop. Vemos aquí que el archivo no está guardado. Tenemos aquí este punto y para que esté guardado se tiene que poner una X. Pulso control S. Ya tenemos el archivo guardado y vamos a ejecutarlo. Bien, aquí tenemos nuestra primera ventana. Es una ventana sencilla, básica, como podemos ver aquí, con el título, la dimensión que le hemos indicado y nada más. Con esto hemos visto que hemos importado el módulo Tkinter, hemos creado la ventana principal con ventana igual a tk.tk, establecemos el título de la ventana con title y con geometry establecemos el tamaño de la ventana. MainLoop inicia el bucle principal de la ventana. Vamos a añadir widgets a la ventana. Para ello voy a crear otro archivo que voy a llamar 19
tkinter widgets .py. Cierro el explorador y vamos a ver cómo incluir etiquetas, botones y entradas de texto. Lo primero, incluimos la librería tkinter. Le ponemos aquí el alias azteca. Vamos a crear la ventana principal, ventana igual atk.t en mayúsculas K. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora ponemos el título, ventana.title. Y ponemos, por ejemplo, aquí, ventana con widgets. Le damos la dimensión, el tamaño, ventana.geometry, lo tenemos aquí. Y ponemos aquí entre comillas 400, X en minúscula y 300, por ejemplo. Ya tenemos el tamaño. Y ahora voy a poner aquí un comentario. Añadir una etiqueta. Etiqueta es igual a tk.label. ¿Dónde va a estar esta etiqueta? En la ventana, en el objeto ventana que tenemos creado. Y como texto le vamos a poner hola mundo. Ya tenemos aquí la etiqueta. Esta etiqueta la tenemos que pegar en la ventana, ya que ahora mismo no haría nada, entonces tenemos que pegarla, en este caso con pack. Abrimos y cerramos paréntesis para que se pegue a la ventana. Vamos a añadir ahora un campo de entrada de texto. De entrada de texto. Para ello ponemos entrada, por ejemplo, va a ser igual a tk.entry y lo vamos a poner en ventana. También tenemos que hacer lo mismo que con la etiqueta entrada.pack para ponerlo en la ventana. Y por último vamos a añadir un botón. Pongo aquí el comentario, añadir botón. Para ello creamos también la función de lo que va a realizar el botón. Def botón _click, dos puntos, y ponemos aquí texto igual, y cogeremos el texto de entrada. Para obtener el texto usamos entrada.get, lo guardamos en una variable y lo vamos a mostrar en etiqueta. Para ello ponemos etiqueta.config y le pasamos por parámetro text y pondremos, por ejemplo, hola, coma, y le concatenamos aquí el texto. Ya tendremos la función de lo que va a realizar nuestro botón. Salgo de la tabulación y vamos a crear el botón. Botón va a ser igual a tk.button. Si ponemos siempre tk. Aquí nos van a salir los métodos que podemos llamar. Tenemos todo esto que podemos usar. Si no nos acordamos bien, podemos usar esto como ayuda y sería, por ejemplo, aquí tk b en mayúscula, y ya vemos aquí lo que nos aparece, y aquí tendríamos la palabra que vamos a usar para crear nuestro botón, tk.button,
Aquí tenemos también una ayuda que nos sale de los parámetros que admite, y en este caso le vamos a poner ventana, el texto que va a tener, vamos a poner aquí saludar, y aquí con command igual pondremos el nombre de la función a la que llamará cuando hagamos clic. En este caso, botón clic, pero no añadimos los paréntesis, porque si añadimos los paréntesis directamente se ejecuta la función. Lo que estamos realizando es una llamada para cuando se pulse, no cuando se cree. Entonces no le ponemos los paréntesis, y como en las anteriores, botón.pack para que se pegue a la ventana. Por último, no debemos olvidar el bucle para que la ventana se ejecute. Prueba a no ponerlo y verás cómo la ventana aparece y desaparece directamente, pero no se queda fija. Bien, vamos a repasar. Hemos creado en la etiqueta una etiqueta con el texto Hola Mundo, como tenemos aquí. Después añadimos la etiqueta a la ventana con pack. Hemos creado un campo de entrada de texto donde podemos introducir el texto que queramos y lo posicionamos en la ventana con pack. Después una función para cuando pulsemos el botón, donde lo que haremos es coger el texto de la entrada de texto y lo mostraremos en la etiqueta. Después creamos nuestro botón, le asignamos la función a la que llamará cuando hagamos clic y lo posicionamos en ventana. No olvidemos nunca el cierre para el bucle y que la ventana se muestre correctamente. Vamos a ejecutar y aquí tenemos nuestra ventana con la etiqueta, el texto y el botón. Si pongo aquí, por ejemplo, José, y le doy a saludar, vemos que arriba nos cambia el texto y nos muestra el saludo Hola José. Si pongo aquí otro texto, vemos que se cambia y muestra el saludo con ese nombre que estamos capturando. Bien, vamos a continuar. Lo siguiente, Tkinter nos ofrece varias opciones para organizar los widgets en la ventana, como Pack, que hemos visto, Grid y Place. Veamos cómo usar Grid para una disposición más controlada. Para ello voy a crear otro archivo. Le voy a llamar Vente Tkinter Post Widgets.py. Cierro el explorador y, como siempre, importamos primeramente la librería Tkinter as tk. Creamos la ventana principal, ventana igual a tk.t en mayúscula k y los paréntesis. Ya tenemos el objeto creado, ventana.title, y le pasamos aquí ventana con grid. Ponemos ahora la dimensión o el tamaño, ventana.geometry, y le pasamos aquí 400 por 300. Vamos a añadir los widgets usando grid. Lo voy a poner aquí en el comentario y ponemos, por ejemplo, un label, una etiqueta. Va a ir a ventana con el texto igual, le ponemos aquí nombre, 2 puntos,
Y aquí directamente, antes lo hacíamos en 2 líneas, aquí lo vamos a hacer en la misma línea. Y ponemos row, que es fila, va a ser la 0. Y column, de columna, va a ser igual a 0 también. Lo tenemos aquí. Nombre, entrada, va a ser la entrada de texto para nombre, tk.entry. Lo ponemos en ventana y ponemos nombre, entrada, grid, y en este caso row igual a 0, column le vamos a poner 1. Vamos a poner otra más, tk.label, en ventana, text, vamos a poner igual a edad, le pongo aquí los 2 puntos y fuera del paréntesis la vamos a posicionar con grid row, le vamos a poner igual a 1 y column igual a 0. Vamos a poner también una caja de texto, edad, entrada, podría ser igual a tk.entry, y lo ponemos en ventana, y para posicionar edad, entrada, grid row igual a 1, column igual a 1. Las tenemos ya posicionadas. Vamos a crear una función para mostrar la información. Def mostrar info, 2 puntos, nombre va a ser igual a nombre entrada.get. Con esto obtenemos el texto que hemos insertado en nombre. Hacemos lo mismo con edad, edad entrada.get, y la información info label, en este caso info label, la vamos a crear a continuación. Pondríamos .config y le pasaremos texto, va a ser igual, vamos a crear un fstring para pasarle los valores de las variables encerrados entre llaves. Ponemos aquí nombre y coma edad, 2 puntos, y le pasamos por aquí edad. Ya tenemos nuestra función. Ahora mismo nos está marcando InfoLabel con error porque no la tenemos creada. Ahora la vamos a crear. Creamos aquí el botón tk.button en ventana con el texto igual a mostrar información, command igual, y le pasamos por aquí mostrar info, sin comillas y sin los paréntesis, y ahora aquí lo vamos a posicionar. Antes lo hacíamos también en 2 líneas, lo vamos a hacer en la misma, row igual a 2, que es fila, y column le vamos a poner aquí que abarque 2 con un span. Y ahora vamos a crear info label tk.label
lo vamos a poner en ventana con el texto, en este caso vacío, porque no queremos nada hasta que pulsemos el botón. Info label .grid y lo vamos a situar en la fila 3, column span, le vamos a dar también 2, que abarque 2 columnas. Por último, ventana.main loop para que se ejecute la ventana. Bien, antes de ejecutar, vamos a repasar lo que hemos hecho con tk label y poniéndole el punto grid en la misma línea. Colocamos una etiqueta en la primera fila y primera columna. Después añadimos un campo de entrada al lado de esta etiqueta. Hacemos lo mismo para edad y después creamos nuestro botón en la tercera fila que se extiende por 2 columnas con column span. En la etiqueta info añadimos la etiqueta para mostrar la información en la cuarta fila. Vamos a ejecutar y tenemos esta ventana. Como vemos, hemos seleccionado dónde posicionar cada elemento. En la otra se nos posicionaba en medio. Y si ahora ponemos, por ejemplo, aquí los datos, le damos a mostrar información y nos aparece aquí debajo la información según los datos que estemos indicando aquí. Bien, pues ahora vamos a realizar un ejercicio práctico en el que debes parar el vídeo, intentar realizarlo, crear una ventana con TechInter, añadirle etiquetas y campos de entrada para usuario y contraseña, añadiendo un botón que al hacer clic muestre un mensaje con los valores ingresados en los campos de entrada. Pausa el vídeo aquí, intenta realizarlo y vuelve una vez lo hayas intentado para ver la solución que damos a continuación. Bien, vamos a ver la solución. Espero que te haya resultado sencillo. Vamos a crear un nuevo archivo, se va a llamar 21 TechInter y voy a poner aquí ejercicio.py. Cierro el explorador para tener más espacio. Importamos la librería TechInter ASTK. Creamos la ventana tk igual a tk.tk y los paréntesis, la T en mayúscula, ventana.title. Le vamos a indicar aquí inicio sesión, ventana.geometry. Le vamos a indicar aquí un tamaño más pequeño que lo que hemos hecho anteriormente, por ejemplo 300, la X en minúscula 200. Tenemos ancho y alto. Vamos a añadir los widgets tk.label, ventana, text. Vamos a poner aquí usuario, dos puntos. Vamos a poner aquí punto grid, row igual a 0, column igual a 0. Tenemos el label posicionado. Vamos a poner aquí usuario, entrada, va a ser igual a tk.entry, ventana. Y lo posicionamos con usuario, entrada.grid. Ponemos aquí row
igual a 0 y columna 1. Bien, pasamos a tk label, vamos a copiar esto, control C, control V, en esta le vamos a cambiar esto a contraseña, lo vamos a posicionar en la fila 1, en vez de usuario entrada vamos a poner contraseña, y aquí igual, y aquí le cambiamos la fila 1 y columna 1. Ya tenemos la contraseña puesta. Vamos a crear la función def iniciar sesión. Aquí podríamos poner nuestro código real para iniciar sesión y que nos mandará a otra parte de nuestro programa o nos dejará entrar para ver algunos datos. En principio lo estamos haciendo sencillo para mostrar cómo crear la parte gráfica, el código necesario para nuestros proyectos ya iría aparte, pero estamos viendo cómo obtener dichos datos y poder trabajar con ellos. Contraseña sería igual a contraseña entrada.get para obtener el texto de esa entrada. Mensaje label lo crearemos ahora, .config para mostrar el texto, ponemos text y creamos con un fstring para poder tener los valores de las variables que pongamos aquí entre llaves. Usuario, ponemos aquí una coma, contraseña, ponemos 2 puntos y entre llaves contraseña. Lo tenemos y ahora creamos nuestro botón tk.button, lo ponemos en ventana, le añadimos un texto que sea igual a iniciar sesión, command, llamamos a la función, recuerda que no hay que poner los paréntesis, iniciar sesión y ponemos aquí .grid para colocar este botón, row igual a 2 y le vamos a dar que coja también dos columnas con un span, le ponemos 2 y por último vamos a crear mensaje label, mensaje label va a ser igual a tk.label en ventana y el texto lo ponemos vacío para mostrarlo al pulsar el botón. Mensaje label.grid row sería la fila, la vamos a poner en 3 y con coma, column span le ponemos 2. Por último, el bucle ventana.mainLoop y ya tenemos el ejercicio resuelto. Guardo el archivo con control S y ejecuto. Aquí tenemos nuestra ventana de inicio de sesión. Pongo aquí José, una contraseña e iniciamos sesión y nos está obteniendo los datos de ambas cajas de texto. Bien, esto es todo por hoy. Hemos aprendido cómo crear interfaces gráficas de usuario en Python usando Tkinter, incluyendo cómo crear ventanas, añadir widgets y organizar los widgets en la ventana. Como indicaba, hasta aquí esta clase, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.